Es un placer presentar a Paula Bonomini, investigadora del instituto, que nos va a hablar sobre salud digital, monitoreo remoto cardiovascular. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Les quiero contar antes de arrancar con la charla. La charla tiene como dos partes. Una primera parte que tiene un poco más que ver, quizás no con una temática concreta, sino un poco más con las actividades que estoy desarrollando, ya que no hay muchas oportunidades de mostrar lo que se está haciendo. Me parece un buen momento para contar un poquito todo lo que se está haciendo y después sí vamos a hablar de una temática en particular, que es teoría de grafos, que es una línea que venimos desarrollando con Noelia Ríos, acá Matemática de la Casa, aplicado al diagnóstico de señales biomédicas. Entonces, miro para acá, ¿no? ¿Para dónde? Con esto, para... Bien. Eh, bueno, mi línea de trabajo, yo estoy trabajando en varios proyectos, pero varios proyectos distintos, pero todos tienen un eje temático común, que es la salud digital. Básicamente, con el advenimiento de sensores vestibles en forma de relojes, pulseras, anillos, etcétera, se hizo posible la monitorización continua de varias señales fisiológicas que nos dan información bastante valiosa acerca del estado interno del cuerpo, de ciertos órganos del cuerpo. Con lo cual, se aprovecha esa información que se genera en bastante cantidad de cada paciente para poder obtener distintos índices relacionados a distintas patologías o incluso a emociones también, situaciones de nivel de estrés también se pueden medir. Con estos sensores, entonces, es que se cambia un poco el paradigma de la asistencia clínica y se mira por lo menos hacia un futuro donde haya mucho menos consulta clínica y se puede hacer mucho más telemonitoreo. En ese sentido, si yo ya tengo datos de un relojito, de algún dispositivo que me está levantando todo el tiempo información fisiológica, el médico puede directamente ir a una plataforma, chequear paciente número tanto y ver el estado de algunas variables gruesas de interés para él, ¿sí? Entonces es una forma de tener como un screening del paciente más continuo y sin necesidad de que el paciente se traslade al hospital, pierda el tiempo en hacer una cola de 2 horas, que lo atiendan, volver, etcétera. Para el sistema de salud también es mucho más barato poder hacer este tipo de consultas, que en general no dejan dinero tampoco a la institución, de manera más ágil, más rápida y más eficiente. Todo esto un poquito hace a la salud digital y todos los proyectos en los que yo estoy trabajando ahora tienen que ver con eso, con salud digital. La salud digital básicamente tiene estos tres ejes que se les dice normalmente las 3 Ps. Es una salud personalizada, porque yo tengo un dispositivo que está levantando datos de un paciente en particular en gran cantidad, lo que me permite además prevenir cosas. Yo ya no llego con la consulta sobre una sintomatología particular, sino que ya puedo ver cómo van las tendencias de determinadas variables como para actuar antes de que aparezca la enfermedad, o por lo menos en el estadio más temprano. Bueno, este es el grupo acá a la derecha. Están los doctorandos y maestrandos, y acá están los estudiantes alumnos que hacen de ayudantes a los distintos proyectos. Ahora les voy a contar uno por uno los proyectos. El proyecto de Andrea. Andrea es doctoranda, está haciendo el doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ella está trabajando en un sistema,
aumentar un sistema de control, que es el páncreas artificial. Actualmente el páncreas artificial es un sistema de control que se alimenta con información de glucemia. No es glucemia en particular porque no es en sangre, pero bueno, es algo parecido a la glucemia que se mide con un glucómetro. Esa glucemia, esa información de glucemia alimenta un sistema de control, y el sistema de control, en función de esa información de glucemia que recibe, comanda una bombita de insulina que va infundiendo insulina en el cuerpo de un diabético tipo 1, que son los insulinodependientes. Este sistema de control, si bien funciona más o menos bien, la idea es extenderlo a un poco más automático todavía. Esto quiere decir no tener que anunciar la ingesta de comida y además incorporar información de estrés y ejercicio. Porque el estrés y el ejercicio afectan de manera bastante importante a los niveles de sangre. Entonces, si yo además al sistema de control lo proveo con información de estrés o información de ejercicio, bueno, eso va a ayudar a que el sistema de control tenga más datos a la hora de hacer un control bastante más fino sobre la infusión de insulina que tiene que el cuerpo. Con ella y con el grupo de Ricardo Sánchez Peña. Ricardo Sánchez Peña es el que hace bastantes años, casi una década, está trabajando con páncreas artificial. Nos convocó a nosotros para extender el sistema con estrés. Hicimos el año pasado un ensayo clínico de un mes con 5 pacientes diabéticos tipo 1, que estuvimos monitorizando con una pulsera que mide señales fisiológicas, la pulsera empática. Así tenemos 5 pacientes con glucómetro, con el sistema de control que tienen ellos, que es el Ipsumate, que es el páncreas artificial original, y con las pulseras empáticas. Todo esto lo estamos analizando ahora, estamos viendo el efecto del estrés sobre la glucemia. Es algo que tiene muy pocos reportes y estamos empezando a encontrar relaciones en ese sentido para, bueno, para extender el sistema de páncreas artificial. En todo ese recorrido ayudaron estos 2 chicos que hicieron su tesis de grado en el ITBA. Estuvieron ayudando en la recolección de datos sobre todo, y Facu un poquito en el análisis. Este es otro doctorando, Pedro Barrera, es bioingeniero del ITBA. Él está trabajando con la detección de frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca a partir de videos de la cara. Esto es poder hacer un monitoreo remoto de un paciente que está en su casa sin contacto. Entonces la idea es que con un celular se toma un video de 1 minuto y a través de los cambios en la colorimetría de la piel se puede reconstruir la señal de pulso como si fuera proveniente de un pulsioxímetro. Está arrancando, Pedro arrancó este año, pero la verdad que viene bien, viene avanzando un montón. Y la idea de esta aplicación que Pedro genere es incorporarla a una aplicación de pacientes en duelo por suicidio, donde la idea es hacer una aplicación que dé soporte emocional a personas que perdieron seres queridos por suicidio, y también la idea es incorporar mediciones fisiológicas como esto, como la variabilidad de frecuencia cardíaca. Otro proyecto en el que lo está liderando Manuel Salzberg. Manuel es médico, trabaja en el Ramos Mejía, trabaja con el servicio de adicciones del Ramos Mejía. La idea es detectar craving en exfumadores. Manu trabaja con pacientes que quieren dejar de fumar, entonces la idea es ponerles una pulserita de estas, y con esa pulserita poder, y además algunos datos de celular, me muevo mucho, ¿no? Poder determinar el craving. El craving es cuando te viene un deseo muy fuerte de recaer en la adicción que tenías. Entonces la idea es, para este proyecto, es un proyecto de maestría la idea es detectar el craving
y en una etapa posterior es que haga el doctorado, Manu, y que incorpore, aparte de la detección de craving, incorpore los JITAI, que se llaman, que son Just-in-Time Intervention. Entonces, cuando yo detecto que el paciente está con craving, efectúo alguna maniobra para sacarlo de ese lugar, que puede, ya sea a través de un avatar, en el teléfono, o alguna cuestión que lo saque de ese lugar de, de ganas de recaer. Un whisky, sí, ya no sé si llegamos a tanto, pero bueno. Juana es estudiante de informática del ITBA que está ayudando en la tarea porque el proceso es bastante engorroso, sobre todo a la hora de recolectar datos multimodales, porque estamos levantando datos del celular y estamos levantando datos de estas pulseritas. Y bueno, es todo un desafío tener una plataforma que se banque todo eso y que funcione bien. Y además le mandamos al paciente también encuestas, varias preguntando cuántas ganas tenés de fumar, etcétera, etcétera. Todo eso, recolectar toda esa información, centralizarla y manejarla, es todo un desafío y Juana está ayudando en esa labor. Este es un proyecto que si sale bien va a tener una eventual transferencia tecnológica. Estamos en análisis de datos, nos estamos peleando bastante con estos datos. Se hizo en el Instituto Lanari. Esta es la jefa del servicio de laboratorio de Lanari y Fernando es médico cardiólogo, trabaja en el servicio de cardiología de Lanari. Con ellos dos hicimos un protocolo de recolección de datos de pacientes con insuficiencia cardíaca. A estos pacientes los medimos también con una pulsera empática y la idea es determinar a través de estas señales periféricas predecir valores de distintos analitos, como ser el sodio, el potasio, creatinina y una enzima muy específica de la insuficiencia cardíaca que es la ProBNP-NT. Ya tenemos, esto tiene, no lo dije, pero este proyecto tiene protocolo aprobado por el Comité de Ética y Docencia del Ramos Mejía. Este tiene el protocolo aprobado por el Comité de Ética y Docencia del Lanari. Ya hicimos la recolección de datos y estamos peleándonos con los datos. Este todavía no arrancamos con la recolección de datos y tiene que ver con el Gamma Entrainment. Gamma Entrainment se descubrió hace varios años que estimulación sensorial a 40 Hz, normalmente lo que está más reportado es visual y auditivo, mejora los síntomas en pacientes con deterioro cognitivo. Entonces la idea es probar si existe gamma entrainment en la modalidad táctil y generar una pulserita que provea esa estimulación para pacientes con Alzheimer. Estamos peleando mucho con la pulsera, nos está costando un montón porque es una frecuencia muy bajita y toda la electrónica, o sea, todos los dispositivos normalmente vibran o se mueven mucho más rápido que 40 Hz y nos está costando un poco llegar al prototipo, pero acá no está, pero incorporamos ahora a una estudiante de electrónica del ITBA que nos está ayudando con la tarea. Esta es otra tesis de Sergio Liberchuk, que por ahí algunos de acá lo conocen, a Sergio. Sergio está trabajando en la predicción de fibrilación auricular. Y bueno, con él estamos trabajando también con la incorporación de explicabilidad para generar un tablero que al médico le sirva para poder, aparte de predecir a este paciente en un horizonte de predicción dado, media hora, 15 minutos, 20 minutos, le va a dar un episodio de fibrilación auricular y además que muestre cuáles son las variables que me están indicando esto. Eso tiende un poquito hacia modelos de inteligencia artificial más argumentados, porque hay una resistencia bastante importante de los médicos a la hora de adoptar estos modelos de inteligencia artificial que tienen que ver justamente con la naturaleza de caja negra de estos modelos. Entonces a un médico le resulta bastante difícil hacerse responsable
Bueno, no se hace responsable de la decisión del modelo, es una opinión más, pero bueno, les cuesta un poco tomar esas opiniones cuando no tiene ninguna eh, pista de qué los llevó a deducir que el diagnóstico que está dando el modelo. Entonces, un poco la explicabilidad viene a salvar esa distancia entre médicos e inteligencia artificial. Otra cosa que les quería contar es que estoy coordinando una red iberoamericana en salud mental. Es bastante importante porque, bueno, nos trae un poco de fondos, de euros a este país que no vienen mal con la situación científica que tenemos. Eh, Estos son los grupos, es iberoamericana la red, hay países de toda Latinoamérica y de la península ibérica, Portugal y España. En ese marco estamos trabajando en varios proyectos. En particular, estas son las universidades que son miembros de la red, y en particular eh, se desprenden dos aplicaciones con las que estoy colaborando yo en particular dentro de la red. Una tiene que ver con la teoría de grafos y el diagnóstico de distintas enfermedades neurológicas, y otra tiene que ver con la aplicación de duelo que ya les comenté que venía relacionada a la tesis de Pedro Barrera. Entonces, ya habiendo mostrado un poquitito todo lo que se está haciendo, ya pasamos a teoría de grafos. En particular, les voy a contar dos trabajos eh, que tienen como núcleo central teoría de grafos, pero aplicados a distintas enfermedades. En particular, uno aplicado a Alzheimer y el último aplicado a trastorno de hiperactividad. En particular con este último, el trastorno de hiperactividad, estamos colaborando con la UNAL, con gente de Colombia. Ellos llevan adelante los modelos de deep learning un poco más pesados, y nosotras con Noé trabajamos más desde el lugar de análisis espectral de grafos. Bueno, ahora sí, como vamos a hablar de grafos, vamos a presentar las matrices más representativas de un grafo. Tenemos, por un lado, la matriz de adyacencia, que es una matriz cuyas entradas contienen las conexiones entre los distintos nodos de una red. Eh, Después tenemos la matriz de grado. La matriz de grado es una matriz diagonal, cuyos elementos de la diagonal son la suma de las conexiones que fluyen hacia determinado nodo. Y por último, el laplaciano, que básicamente es una resta de la matriz diagonal de grado y la matriz de adyacencia. Tiene su versión normalizada, tanto la matriz de adyacencia como el laplaciano. El desafío acá, desde la matemática a la bioingeniería, si se quiere, es cómo construir esas redes a partir de señales electroencefalográficas. Nosotros básicamente tenemos en la teoría un grafo que contiene nodos con cierta relación entre ellos, y nosotros en la práctica clínica tenemos un registro de electroencefalograma que tiene distintos canales con señales, cada canal conteniendo una señal. Entonces la idea es encontrar relaciones entre canales para poder definir estas aristas que van a estar relacionando distintos canales. Cada nodo va a ser un canal de eje determinado. Para hacer eso, tenemos muchas formas de medir relaciones entre canales. ¿Sí? Podemos medir relaciones desde un coeficiente de correlación, una señal de correlación. Podemos aplicar una métrica que se llama Phase Locking Value, que básicamente mira diferencias de fases entre canales, sin importar tanto la amplitud de las señales, y otras métricas un poco más específicas, como probabilidad de sincronía, etc. Esta es la formulación matemática de cada una de las formas con las que podemos medir la relación entre dos canales.
nosotros estamos muy interesados en una relación funcional y en tratar de determinar eh, qué conjuntos de áreas corticales están trabajando como más sincronizadamente. Por eso elegimos para nuestros trabajos trabajar con el Face Locking Value, ¿sí? Eh, bueno, el Face Locking Value básicamente lo que hace es eh, genera una transformada de Hilbert sobre los canales, sobre las señales. Al aplicar una transformada de Hilbert, podemos tener esta función analítica, donde ya tengo una parte real y una parte imaginaria de esa señal, y de esa manera puedo determinar un ángulo para esa señal. Y haciendo la derivada de eso voy a tener la fase, esto considerando que tenemos la señal acotada en banda, ¿sí? Bien, entonces, mediante el Face Locking Value obtenemos este tipo de matrices que son básicamente en laplaciano, como los describí antes. Con el Face Locking Value yo defino mi matriz de adyacencia, después, a partir de la matriz de adyacencia, obtengo la matriz de grado y finalmente, restando ambas, tengo el laplaciano. Estas son las métricas que usamos. Básicamente, nosotros trabajamos con el análisis espectral de estas matrices. Entonces, buscamos el espectro y las métricas que irán alrededor de relaciones entre autovalores y autovectores de esa matriz, tanto del laplaciano como de la matriz de adyacencia. Estas son métricas específicas del laplaciano, mientras que estas son otras métricas específicas de la matriz de adyacencia. Hay varias métricas que son globales, esto quiere decir que se van a aplicar a cada nodo en particular y después voy a tener un promedio de todos los nodos, y hay otras métricas que son más del tipo locales, que tienen que ver en general con los autovectores de estas matrices, ¿sí? Normalmente son centralidades. En particular, nosotros vamos a trabajar con centralidades por autovector o centralidades relacionadas a la matriz de grado. Entonces tenemos en todo esto de los grafos dos tipos de métricas, unas métricas más globales, que son como más anatómicamente difusas, porque no tienen una localización específica, y después tenemos métricas regionales o locales, que según nuestra experiencia son un poco las más jugosas, porque son las que primero discriminan mejor, dan mejores resultados en los modelos, pero además a nosotros nos permite una mejor interpretación de qué está pasando, porque podemos machear, hacer un macheo anatómico directo. Bien, el primer paper que les quiero contar usando teoría de grafos fue sobre pacientes con Alzheimer. La base de datos no solo tenía, bueno, qué pena que me quedo ahí. La base de datos no solo tenía pacientes con Alzheimer, eran 88 sujetos totales, 36 con Alzheimer, 23 frontotemporales. Hay un tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal, que es bastante rara y que afecta a funciones ejecutivas, que también contenía esta base de datos, y el resto que eran controles. Eh, los registros de EEG estaban adquiridos a 500 Hz, eran 19 canales de EEG, y el tiempo total de registro eran aproximadamente 13 minutos. Bueno, acá hay algunas características demográficas de los pacientes acompañados del Mini Mental Score. MSE es Mini Mental Score Examination, y un numerito que va del 0 al 30, donde mientras más bajo es, mayor deterioro cognitivo tienen los pacientes. Bien, entonces lo que hicimos fue construir los grafos de cada registro de electroencefalograma y aplicar las métricas que les conté anteriormente. Básicamente, la conectividad algebraica que vemos aquí, los controles están en naranja,
el grupo Alzheimer en azul y el grupo frontotemporal en verde, podemos ver la conectividad algebraica es un indicativo de cuán conectada está la red, cuán conectado está el grafo. Podemos ver que los controles es el grupo más conectado, siguiendo por los frontotemporales, y último viene el grupo de Alzheimer, que es el que presentó conexiones más raras. Acá a la derecha también podemos ver el coeficiente de clustering global. Eso mide la capacidad que tiene ese nodo de formar clusters. Un loop es un circuito cerrado entre nodos. Y haciendo un promedio de toda la capacidad de clustering de cada nodo, tenemos el global clustering, que es una métrica también bastante parecida a la conectividad algebraica. Mientras que abajo podemos ver la energía del laplaciano. La energía del laplaciano mide la dispersión que hay entre los autovalores del espectro. Básicamente, si tenemos un primer autovalor muy grande y todo el resto de autovalores cero, esa dispersión va a ser muy mala. Mientras que si tenemos todos autovalores más o menos en el mismo orden, podemos pensar que la red tiene la energía mejor distribuida entre todos sus componentes. Eso mide la dispersión, la energía del laplaciano. Entonces podemos ver que acá en el grupo control esa dispersión es más bajita, y mientras que en los grafos, en los Alzheimer y los frontotemporales, tenemos tendencia a tener una mayor diferencia entre la energía de los autovalores, entre el valor de los autovalores. Y finalmente acá tenemos el camino, la longitud característica de un grafo. La longitud característica básicamente es la distancia que hay de un nodo al otro entre todos los nodos de una red. Vemos que en los controles esa distancia es más bajita, lo cual habla de una red que tiene rápida llegada a cualquier lugar de esa red, mientras que los Alzheimer son los que más les cuesta llegar a distintos lugares. Considerando el coeficiente de clustering global y la distancia característica de un grafo, podemos definir de alguna manera la salud de ese grafo cuando hablamos de una representación mental. ¿Por qué? Porque si tenemos una red que tiene mucha capacidad de integrar información y además llega rápido a todos lados, estamos hablando de una red flexible y eficiente, ¿sí? Mientras que si nos cuesta mucho llegar de un lado al otro, estamos hablando de una red un poco más pesada, le cuesta más, ¿sí? Esa característica está descrita en la literatura como pequeños mundos, ¿sí? Un grafo, si tiene la propiedad o el comportamiento de pequeños mundos, estamos hablando de un grafo saludable. Normalmente se asocia a los controles. Todo eso que vimos recién eran métricas globales. Son todas métricas que se calculan como promedios de valores entre nodos. Mientras que estas son métricas de centralidad que son regionales. Acá se puede ver una gráfica donde están promediadas por áreas corticales, para no mostrar canal por canal, que es un gráfico un poco sucio porque son 19 canales. Entonces hicieron promedios de esas métricas para todos los electrodos frontales, para todos los electrodos centrales, todos los temporales, los parietales y los occipitales. Y ahí podemos ver diferencias en general. Hay distintos tipos de centralidades. La centralidad mide qué importantes son los nodos de un grafo. Se puede medir de muchas maneras, cuál es el que más conectado está, o por cuál es el nodo que se conecta a vecinos más conectados. Hay muchas formas de medir centralidad en un grafo. La centralidad de grado, que básicamente es el nodo más importante, es el más conectado, básicamente nos dio un resultado bastante obvio, donde los controles tienen un valor mayor de centralidad que los Alzheimer. Pero aquí en la centralidad por autovector encontramos un comportamiento, si se quiere,
interesante, que vemos que distintas regiones donde, sobre todo en el frontal y el temporal, donde los nodos pierden valor frente a los controles y son justo las regiones que afecta la enfermedad de Alzheimer, sobre todo a la región temporal, y se han descrito también cambios en los electrodos frontales. Entonces, bueno, lo que hicimos fue meter todas estas métricas a un clasificador y ver qué métricas eran más informativas. Acá están los resultados desglosados en tipo de métrica. Solo en un modelo solo metimos las métricas globales, las que eran promedios en todos los nodos, y en otro modelo metimos todo, globales y regionales. Eso para 3 configuraciones. Una que solo tenía características del gráfico, nada de información demográfica, y después agregando paulatinamente distinta información demográfica como edad y sexo. Siempre vemos que las métricas en todos los casos, o por lo menos marcadamente en el caso que mejor clasificación generó, vemos que las métricas regionales son mejores que las métricas globales. Acá también eso aplica en este primer caso, y acá no tanto. Pero en general encontramos que las métricas regionales son bastante más informativas a la hora de discriminar patrones que las métricas globales. Eso por un lado. Después, con este mismo análisis espectral, nos fuimos a otra base de datos que tenía, que es el segundo paper, que tenía los pacientes con trastorno de hiperactividad. Esta base de datos es un poco más grande, tenía 121 participantes, 19 canales de eje y 128 Hz en las señales. Acá tenemos de nuevo 2 grupos, 60 y 60, son grupos balanceados, son grupos de niños. El estándar 10-20 es una forma de colocar los electrodos de EG, que es bastante tradicional. Y este fue un poco la propuesta del trabajo. Este trabajo fue en colaboración con la gente de Colombia, de la UNAL. Ellos venían trabajando con este modelo que ellos llaman T-Garnet. Es un modelo de Deep Learning que usa un transformer. Es un modelo end-to-end, toma los datos de G, toma los datos de G del registro. Estas serían las matrices con los 19 canales y las señales en el tiempo. Las pasa a través de un transformer para llevarlos a un dominio transformado que capta atención en estas señales. La atención en estas señales es un poco conceptualmente distinta de ver. Normalmente los transformers se usan más para imágenes o para texto, entonces la atención tiene más que ver con qué palabras necesitan a otras palabras para tener sentido. Acá es más difícil de ver, pero en principio se lo propone como una técnica alternativa al pasabanda que se hace tradicionalmente en las señales de eje, donde uno agarra los registros de eje, los filtra por ritmo alfa, ritmo beta, ritmo teta, ritmo gamma, y obtiene métricas sobre cada uno de los ritmos. En vez de proponer esa técnica de filtrado específica, ellos proponen esta alternativa donde con el transformer se supone que se captan las relaciones de interés de manera más o menos análoga, es eficiente que con el filtrado alfa, beta, gamma, teta. Y después de esa transformación se lo pasa a través de unos kernels gaussianos para generar estabilidad numérica al asunto, y se genera la clasificación puramente dicha al final con una red convolucional tradicional. Entonces nosotras con Noé queríamos entender hasta qué punto este transformer mejoraba realmente la representación de los ejes. Entonces lo que propusimos fue hacer nuestro análisis espectral de grafo en 3 lugares distintos de esta configuración.
primero con los datos de eje en crudo para ver qué potencialidad teníamos de discriminación con el eje en crudo, con nuestro GSA. Después a la salida del transformer para ver cómo mejoraba eso o no, con nuestras métricas, y después a la salida de los núcleos gaussianos. Estos son los conectomas que generamos. Un conectoma básicamente es una forma de representar el grafo de manera circular, donde cada uno, no se ve muy bien, pero cada uno de estos cuadraditos es un electrodo de G. Y entonces ahí podemos ver de manera rápida y gráfica qué canales están conectados con qué otros canales. Estuve hablando todo el tiempo sin micrófono. Y vemos, la clase 0 son los controles y la clase 1 son los trastornos de hiperactividad. La interpretación de todo esto tiene más sentido, sobre todo en el eje crudo, porque después cuando yo paso al dominio transformado, es muy difícil interpretar algo sobre eso, porque ya no sé dónde estoy parada muy bien. Pero podemos ver en estos dos grafos la diferencia de las conexiones del control. Para empezar, el control presenta mayor variabilidad en la fuerza de conexiones que presenta conexiones débiles, medias, altas, entre distintos lugares de la red. Eso me dice a mí que tengo un grafo que tiene mucha potencialidad de conectarse con distintos lugares y además está como mejor distribuido y presenta mayor densidad de conexiones, mientras que el grafo de abajo es más ipsilateral, está más conectada a una mitad, la mitad izquierda del cerebro. El trastorno de hiperactividad tiene una característica fisiológica que es que no pasan o no funcionan muy bien las conexiones entre hemisferios del cerebro, porque el cuerpo calloso, que es una estructura que está en el medio de los dos hemisferios, tiene algún problema, no sé bien cuál es. Pero bueno, la cuestión es que las conexiones interhemisféricas no terminan de funcionar del todo bien. Con lo cual se presentan como cerebros más ipsilaterales, todo de un lado o todo del otro. Bien. Y finalmente, estas son las performances de distintos modelos propuestos para el diagnóstico automático de hiperactividad. Esta es la propuesta del paper, la red T-Garnet, que lo que incluye como novedad es este transformer. Y después hay otras redes de la literatura. Podemos ver que la T-Garnet tiene un poder clasificatorio ahí comparable, incluso un poquito mayor al resto de las redes. Y después lo que vemos abajo son las clasificaciones con nuestras métricas, con el análisis espectral de los grafos. Esta es la performance para cuando tomamos los datos en crudo de G. Tenemos una potencia de clasificación bastante bajita, no es muy baja, pero tampoco es buena. Y vemos que el salto de calidad en clasificación se genera acá a la salida del transformer, que es la que genera básicamente un salto de calidad importante en la clasificación. Y finalmente, la última capa de los kernels gaussianos no aportan una ganancia muy importante respecto a la salida del transformer. La cuestión importante de todo esto es que nosotros podríamos parar acá y nos ahorra toda una red convolucional, y estas métricas de grafos son muy baratas de calcular y no necesitamos modelos muy pesados. Hoy en día en la salud digital, otro tema importante que es muy tecnológico tiene que ver con dónde alojamos los modelos que son tan pesados como modelos de deep learning. Entonces, el poder abaratar costos y en vez de pensar en un modelo, en una red convolucional normal,
pensamos en un random forest, que es un modelo con a lo sumo 100 parámetros como mucho, es dramáticamente mejor en términos de poder alojar ese modelo en un celular o en un dispositivo que ni siquiera tenga a Amazon para alojar el modelo. Estas performances que mostré están cimentadas sobre el uso de las características tanto globales como regionales. Cuando nosotros incorporamos todo, básicamente las características regionales, que son todas las características que empiezan con D, son nodos del vector de centralidad de grado, y las características que empiezan con S son nodos del vector de centralidad por autovector. Entonces vemos que salvo esta SR, que es el radio espectral, todo el resto de características que ganaron acá son características regionales. Eso no lo dije, pero cuando hacemos los modelos, nosotros hacemos un primer modelo que tiene todas las características y después le pedimos al modelo que nos ordene por orden de importancia en la clasificación a las mejores características. Entonces nos quedamos con 6, creo que habíamos elegido, sí, con las 6 mejores y volvemos a correr el modelo, ¿sí? Entonces también es una forma de acotar el modelo, porque mientras menos características tiene mi modelo, más potencialidad de generalizar tiene, ¿sí? Y acá hay un análisis de características regionales versus, estas son las regionales. Ah, no, perdón, otra cosa. Cuando yo tengo un, un grafo, tengo su matriz de adyacencia o su laplaciano, yo puedo comer el grafo entero así como está, o puedo decir no, yo voy a decir que hay acá un montón de conexiones que son espurias, que es ruido. Entonces puedo umbralizar esa matriz con un criterio. Hay muchos criterios. Nosotros en el primer trabajo usamos un umbral fijo, en este también, pero estamos incorporando, porque esto está en progreso, está en vías de extensión, este último trabajo, para una revista, eh, y estamos analizando distintas formas de umbralizar. Una de las formas de umbralizar nuevas propuestas es quedarme solo con el 20% más de conexiones para cada individuo, y la segunda propuesta es de todas las conexiones de todos los grafos, me quedo con el 20% de conexiones más altas, en función a eso umbralizo. El último abordaje que les cuento, que es el poblacional, es el verde, y el primero, que es intraindividuo, es el violetita. En todos los casos, y bueno, corremos los modelos de nuevo y acá mostramos las métricas para cada uno de los abordajes de umbralización. Y bueno, y nos resultó, eso no te lo había contado, ¿no? Nos resultó más eficiente el segundo criterio, ¿sí? Así que, bueno, como conclusiones, ya venimos trabajando más o menos con lo mismo en distintas aplicaciones, podemos concluir con que la técnica de análisis espectral pudo separar de manera aceptablemente bien representaciones de Alzheimer versus controles. También funcionó bien e incluso mejor para el trastorno de hiperactividad. Está bueno una métrica muy computacionalmente, eh, con lo cual, y con modelos de aprendizaje automático bastante chiquitos, con lo cual es una buena noticia. Pudimos incluso también validar el salto de calidad que tuvimos con el Transformer, eh, y que finalmente, y funcionó en los dos casos de aplicación, la información regional de las métricas relacionadas a los grafos fue más informativa que las métricas globales. Bueno, y a partir de todo esto surgieron otras cosas que están relacionadas directa o indirectamente.
Una es aplicar explicabilidad a estos modelitos que van saliendo. Nosotros venimos trabajando con Random Forest, que ya es un modelo de por sí explicable, pero en otras aplicaciones por ahí usamos modelos un poco más complejos y ahí sí la técnica de SHAP, en principio, que es una técnica de explicabilidad, viene bastante bien para abrir un poco estos modelitos, sobre todo en el proyecto de fibrilación auricular. Vamos a trabajar con técnicas de SHAP para la construcción de este tablerito para los médicos eh, y poder dar información clínica también interpretable para el médico a partir de modelos un poco más complejos. Bueno, estoy también participando de un proyecto europeo que es de ética aplicado a inteligencia artificial. Todo esto tiene que tener un marco ético, uno no puede hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial. Y en ese contexto estoy participando del proyecto de PISTEAM dentro de las acciones de Marie Curie. Estamos trabajando, Dublín es la universidad que lleva un poco adelante el marco teórico de todo lo que es, porque tiene muchos filósofos y trabajan fuertemente en ética aplicada a inteligencia artificial. Nosotros vamos a colaborar más fuertemente con Seattle, la Universidad de Washington. Estuvo acá Juan Pampín, vos lo conociste a Juan, que te lo presenté, ¿te acordás? Bueno, con él vamos a trabajar, probablemente el año que viene hagamos una estancia para medir personas con dispositivos sensibles eh, en el marco de, este, de este proyecto. Juan trabaja, es músico, trabaja con arte sobre todo, dirige el Laboratorio de Artes y Medios Digitales de la Universidad de Washington, y la idea es medir con sensores sensibles cómo distintas inducciones musicales cambian estados de ánimo en las personas. Eh, También a partir de la red que está focalizada en salud mental, estamos impulsando un número especial en la revista Frontiers, así que si alguien está trabajando con algún tema aplicado a salud mental, es bienvenido a mandar contribuciones. Hasta el 13 de noviembre está abierto este Research Topic. Y estamos pidiendo otro subsidio europeo, otro MSCA, esta vez que tiene que ver con ciudades. El proyecto se llama ExoCities y nuestra básicamente es medir mediante sensores vestibles cómo la gente vive distintos lugares de la ciudad. Y eso es todo. Gracias.